Buenas noches, familia. Bienvenidos a un episodio más de Ampliando el Debate. Bienvenido al verano de 1939. Porque, señores, la memoria es nuestra identidad. La memoria es lo que nos mantiene como personas e incluso como colectivo. Si pierdes esa memoria, estás en una de las situaciones más tristes del mundo. Y a nivel colectivo eso es estudiar historia, así que vamos a repasar un poco de la historia de cómo hemos llegado hasta aquí y vamos a ver hasta qué punto se podía haber evitado o no. Bien, detalles que son importantes. Érase una vez allá por los 50, en que un país dijo, mira, nosotros queremos tener un sistema sanitario y un estado del bienestar pues más o menos parecido al de Gran Bretaña. Y como queremos eso, pues lo vamos a pagar con el petróleo y con los impuestos del petróleo. Entonces, cuando ahora se acaba la subvención, o sea, se acaba el acuerdo y hay que renegociarlo para que British Petroleum explote el petróleo de nuestro país, lo vamos a renegociar, porque no es justo que British Petroleum, por explotar nuestro petróleo, pague más impuestos a Londres para que ellos tengan su sistema de salud y su estado del bienestar que en nuestra capital. Y como no es justo, el acuerdo que nos proponen no lo vamos a aceptar. Hubo ciertos movimientos por encima y por debajo del radar, algunos visibles y otros invisibles. Hubo bastante mamoneo y obligaron a renunciar al gobierno en plan de, señores, o firmáis esto o renunciamos. Los parlamentarios que se leyeron el acuerdo dijeron, esto no lo vamos a acordar aquí por nada del mundo, y obligaron al acuerdo a caer, convocar elecciones y volver a empezar. Esto pasó suficientes veces hasta que por fin llega al gobierno, diría que llega al poder, pero tampoco hay que exagerar, llega al gobierno Mossadegh. Y Mossadegh es un tipo que se ha leído los tratados y dice, por Dios, esto por nada del mundo lo vamos a firmar tal y como está. Vamos a negociar algo mejor que nos lo merecemos. Siguiendo ese principio de no vamos a permitir que British Petroleum pague más impuestos en Londres que en Gran Bretaña, que en Teherán, por explotar nuestro petróleo. Y como no lo vamos a permitir, no lo vamos a firmar. Bien, eso fue su sentencia de muerte. Para los que crean que los defensores de la democracia, el mundo basado en reglas y toda esa parafernalia propagandística que nos venden continuamente funcionó entonces también, os voy a remitir a uno de los enlaces que os dejamos en la bibliografía, que es la Operación Ajax, que viene a ser Gran Bretaña. En Gran Bretaña le llaman la Operación Reboot, pero vamos, lo que viene a ser es Gran Bretaña organiza y mueve los hilos para montar un golpe de Estado en Irán por el principio, que tal vez os resultará vagamente familiar, de primero crear disturbios, luego esos disturbios hacer factible otra serie de intervenciones y finalmente derrocar al presidente. El encargado de hacer eso se llamaba Kermit, como la rana Gustavo en Estados Unidos, Kermit Roosevelt, y era sobrino de Franklin Delano Roosevelt. Y el caso es que lo hizo y lo hizo condenadamente bien. Y da lugar a lo que es el régimen del Shah. Ese golpe de Estado que acaba con la democracia iraní da lugar a uno de los regímenes más carniceros y genocidas que te puedes echar a la cara. Por supuesto de extrema derecha y por supuesto totalmente afín y aliado a los intereses de Estados Unidos. Al fin y al cabo, Estados Unidos se interesa muchísimo más de poner monarquía en sus países lacayos, que saben que se lo deben todo a ellos, que en promover la democracia. Esto ha pasado, pues, ¿qué os digo yo? En cualquier país de las petromonarquías del Golfo Pérsico y en colonias como, digamos, España. Ellos tutelan la transición y la tutelan a una monarquía que se lo deba todo a ellos. Y de hecho, cuando alguien quiere dar pasos sin tenerlo en cuenta ellos, pues o le organizan un golpe de Estado a Adolfo Suárez o lo ascienden Carrero Blanco. Que no es que fueran en contra, es que simplemente querían dar paso a autónomos. Bien, pues
Con el golpe de Estado y con el régimen del Shah, ya os digo, una de las dictaduras de extrema derecha más carniceras de la zona y de ese momento de la historia. Por cierto, el rey de España le pidió dinero porque siempre vamos negociando con lo mejor de cada casa y la peste borbónica está ahí para superarse. Coge y lo que pasa es que produce cierto malestar, produce bastante animadversión, pero sobre todo lo que produce es que todos los laicos y todos los progresistas, como tienen tendencias socialistillas, pues estén o encerrados o enterrados cuando se da la revolución de Khomeini. Y entonces a quién le extraña que los religiosos tomen el poder si laicos los han matado a todos, pues prácticamente a nadie. Y eso para Estados Unidos es una auténtica sorpresa y un descalabro considerable. Y siempre la han tenido como una espinita ahí clavada en el corazón, así que siempre han tratado de recuperar esta historia. Bien, los planes se organizan a largo plazo. Los planes no se ejecutan de, oye, bueno, vamos a invadir mañana y vamos a bombardearlos mañana y prepárame algo. No, eso no pasa así. Los planes llevan muchísimo tiempo preparados. Y aunque esta banda de lunáticos idiotas que están ahora ni han leído un libro de geopolítica ni creen necesitarlo, pues otra gentecilla por debajo en la escala sí que lo han leído y sí que han preparado cosas. Así que me voy a ir a cuando el general Wesley Clark, lo tenéis en la bibliografía que os proponemos, revela que la oficina de Donald Rumsfeld y Volovich, esta panda de lunáticos, hablaba de un memorándum en la que iban a tumbar 7 países musulmanes en 5 años. Y dije, bueno, a lo mejor se pasaron de fantasmas. Pero lo cierto es que esta gente los planes los prepara y luego ya ven cómo los ejecuta. Y si en vez de 5 años son 10, pues habrá que reconsiderarlo. Pero lo tenían ahí y uno de ellos será Irán. Ahora quiero que os vayáis a... ¿Y por qué no bombardearon Irán antes? ¿Por qué no empezaron con las guerras contra Irán antes? Bueno, lo cierto es que lo empezaron y de hecho jugaron sus cartas. ¿Y recordáis el incidente del dron? Y me explico. Estados Unidos ha conquistado y arrasado Afganistán, ha conquistado y arrasado Irak, y entonces empiezan a pasar cosas divertidas. Por ejemplo, empiezan a aparecer drones espías, y bueno, son de espía mientras está espiando. Cuando ya localiza un objetivo, pues como son kamikazes, los lanza y los destruye. Bien, el caso. Estados Unidos lanzó drones contra Irán, drones espía contra Irán. Y en un alarde de competencia tecnológica que nadie esperaba, resulta que el ejército iraní, ellos dicen que fue un hacker y tal y cual, vamos a dejarnos de tonterías. El ejército iraní consigue entrar en el sistema de control del dron, desactivar el sistema de autodestrucción antes de que el piloto oficial se dé cuenta. Y cuando ya han desactivado el sistema de autodestrucción para que el piloto oficial no pueda destruir el dron, lo que hacen es que le quitan el control y lo aterrizan en Teherán. Lo siguiente que pasa es que Estados Unidos protesta mucho y le dicen que le devuelvan su dron. Y lo que dicen los iraníes es que ellos no saben nada de ningún dron de Estados Unidos porque eso sería una declaración de guerra, sería un acto de guerra. Ellos saben de un dron que tienen ellos porque ha aparecido ahí de la nada y que van a hacer ingeniería inversa toda la que puedan y además lo que quieren se lo van a vender a China. Y efectivamente se lo vendieron a China en una semana después de haberlo escaneado todo lo que pudieron y haber hecho una serie de modelos de drones excelentes con los que ahora Irán pues exporta por ahí a varios países. Qué suerte tienen algunos países, la tecnología les llega a casa, no tienen que salir a buscarlo, ¿no? En parte a China también le pasó, aunque por otras razones. Bien, digamos que los planes le están ya a tiempo preparados. Eso lo que hizo fue decir, hostia, mientras no sepamos cómo demonios nos lo han hecho, vamos a aliarnos con Siria y a reventar a estos que también están dentro del memo de los 7 países y vamos a dejar a estos aquí un poquillo más tranquilos. No vaya a ser que nos hagan lo mismo y no sepamos cómo. Bien, pues lo siguiente que es importante y que pasa. Señores, si os vais a un librito que se llama Las balas de Washington, de Pradés, de un historiador indio muy interesante, pues él habla en un momento dado de cómo Estados Unidos decidió en el entorno de la Guerra Fría mandar a los, o sea,
fomentar tanto como fuera posible a lunáticos musulmanes para lanzarlos contra los socialistas, porque por una parte los musulmanes progresistas tendían más al laicismo y al soberanismo y al socialismo, y por otro lado porque así puedes negarte de cualquier cosa que pase. Eso es algo que ya hacían los británicos contra Nasser financiando a los hermanos musulmanes. La vida. El caso. Teniendo esta idea en cuenta, y teniendo en cuenta que a Irán no le iban a dejar tener una bomba atómica nunca, porque cada vez que estaba cerca o cada vez que el Pisuerga pasaba por Valladolid llegaba Israel y lo reventaba, lo que organiza es lo que él llama las milicias Quds, las fuerzas Quds. Y las fuerzas Quds es una especie de grupito regular, pero que se comporta como un irregular. Lo que son grupos muy bien entrenados y muy competentes para penetrar en profundidad con muy pocos medios y hacer tanto daño como sea posible. En un entorno como el árabe, donde es muy fácil que unos se hagan pasar por otros, sería muy fácil para ellos también el coger e infiltrarse en ciertos entornos para sabotear o destrozar infraestructuras críticas. Para que os hagáis una idea, se parece un poco a lo que Yemen le hizo a Arabia Saudí en los pozos de petróleo en plan de a ver si ya me dejáis de bombardear que me tienen hasta las narices. Bien, el general que se encargaba de toda la coordinación y mando de lo que serían las milicias Q era el general Soleimani, que era un héroe de la guerra contra Irak. Y tenía fama de pasar por la frontera de Irak y meterse en territorio enemigo 30, 40, 50 kilómetros y luego volver como si aquello fuera el patio de su casa. Bien. Si tú vas a atacar a un país, una de las cosas que te tienes que quitar del medio es el sistema de represalia. Es lo que explica el interés de Ucrania en deshacerse de los bombarderos estratégicos de Rusia y es lo que explica que antes de montar cualquier Cristo contra Israel, asesinara Estados Unidos, la, la, la administración de Trump precisamente asesinara a Soleimani en una visita de cortesía a Irak. Una vez que te cargas a este tipo para que no se active la fuerza de represalia, empiezas a escalar. Bueno, hicieron más daño en otra historia mucho después, pero ese es un dato claro que tenemos que tener en cuenta. Y ahí ya llegamos al momento actual. Con esos dos hitos llegamos al momento actual. Crecen las voces de Israel genocida, la campaña de miedo y terror de los genocidas de Netanyahu se va haciendo cada vez más evidente y lo que hace esta gente es tirar por la calle del medio, buscarse un enemigo anterior y cerrar filas y pegarle, como antes le pegaba a Siria, por un lado bombardeando sus instalaciones y por otro lado como fuerza aérea informal del Estado Islámico, pues lo que hace Israel es patear Irán. En principio, pensando en que no van a responder porque tienen al matón de patio de colegio detrás y si responde, pues le va a caer el matón de patio de colegio. Pero ya llega un momento en que dice, no, mira, es que sí que vamos a responder. Israel responde. O sea, perdón, Irán responde. Hace tiempo, cuando pasó algo parecido, Irak respondió contra Israel de una forma bastante comedida y pactada con Estados Unidos. Y de hecho dijeron aquella frase de si lo vuelve a hacer la bofetada será más grande. Esta vez ya están empezando a no cortarse. Y como ya saben hasta cierto punto cómo fundir la cúpula de hierro, aunque sea por saturación, pues está funcionando bastante bien. Tener en cuenta las proporciones. Ahora mismo, según prensa oficial iraní, hay unos 200 muertos iraníes y 200 y pico. Pongamos 400, pongamos el doble. Bien, según prensa israelí, hay unos 20 muertos. Yo creo que probablemente sean más, pero imaginemos que son muertos. Irán tiene 80 y pico millones de personas, Israel tiene 6. La cantidad tiene su propia calidad y los porcentajes de víctimas
afectan de distinta manera. Es verdad que la mayor parte de las víctimas de Irán son de muchísima calidad y son altos cargos del ejército, científicos, la población civil que tenía la desgracia de vivir en el piso de al lado, en el piso de arriba, en el piso de abajo y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es lo que hay. Así que empezamos con las respuestas y con la represalia. Y ahora quiero felicitar a Carlos, que está aquí con nosotros, porque cuando esto lo empezó a ver venir, dijo, y lo tenéis en un tuit del 14 de junio, eh, bueno, señores, eh, aquí cuando Israel se meta con Irán, Irán lo que va a hacer es cerrar el estrecho de Hormuz y va a ser una fiesta. Y como tienen a Yemen ahí a su lado y Yemen está cerrando el estrecho de Bab al-Mandeb que entra al Mar Rojo, con estos dos estrechos controladitos, va a hacer añicos lo que son las cadenas de suministro y, y lo que es la industria de Estados Unidos y Europa, que es lo que va a hacerlo muy razonable. Os voy a otra historia sobre esta idea. Cuando Israel junto a Francia y Gran Bretaña empezó a bombardear Egipto para derrocar a Nasser y para evitar que nacionalizara el canal de Suez, pues hombre, le fueron ganando, lo fueron bombardeando y no podía defenderse, no podía resistir los ataques. Así que lo que Nasser hizo fue empezar a hundir barcos uno detrás de otro en el canal de Suez. Y dice, vais a dar una vuelta por el Cabo de Buena Esperanza como que hay Dios. Y cuando este canal no tenga la más mínima importancia para nadie porque haya dejado de existir, a mi país, que será un montón de arena con pirámides, lo vais a dejar en paz. Y de pronto, pues Estados Unidos llamó a capítulo a Gran Bretaña y Gran Bretaña le dijo a Francia y a Israel que se cortaran un poco. Allí funcionó y aquí es probable que pueda funcionar. Pero, como os digo, quiero felicitar a Carlos porque como parte integrante del comité de precrimen de Ampliando el Debate, dijo ya hace tiempo que esto iba a pasar y, y os dejo el enlace al tweet para que lo podáis comprobar. Así que, Carlos, felicidades. Cuéntanos, ¿qué demonios está pasando? Joder, cómo odio, os lo digo en serio, cómo odio tener razón. Odio, o sea, y además que lo he dicho un millón de veces, a mí me gustaría acertar cosas importantes, los números de la primitiva o la quiniela, para dejar de trabajar de una santa vez, pero no, tengo que acertar en cosas con las que no puedo apostar. Yo no puedo ir a William Hill, perdón, o la casa de apuestas y decir, a ver, mire usted, buenas tardes, quiero apostar a que a Israel le van a dar de palos en la guerra. No lo voy a, no, bueno. Primero unas pequeñas consideraciones con tu permiso, si os parece bien. Va a ser rápido. Os he ido tomando notas en la libreta del mal, que siempre me gusta traerla aquí al, a los programas. Bueno, pues la primera de todas, España no es una colonia. Y tengo que estar diametralmente en contra de contigo, Rosenthal. España no es una colonia. España es un protectorado. España es un protectorado como el que en teoría tuvimos nosotros en Marruecos. Entonces, así de una colonia sacas, de un protectorado, bueno, o sea, una colonia sacas y mientras saques, pues dejas a sus componentes en paz. El protectorado es que es el control absoluto bajo un supuesto beneficio, una supuesta mejora de las condiciones de vida o progreso de la nación, pues el control de las instituciones con un gobierno títere, pues como lo fueron los sultanes de Marruecos, con la historia del protectorado en Marruecos, etc. La gente que lo estudie y que sepa lo que es un protectorado y tal, y comprenderá lo que digo. Yo no me veo como en un problema de la Segunda Guerra Mundial, sino me veo como un problema de un verano de 1914. Aquí la gente les está la cosa calentando mucho, muchos pactos que se están moviendo. Hemos vivido una época de paz armada y aquí seguimos haciendo vida normal.
Y he dicho verano de 1914 porque en noviembre del 14, si no recuerdo mal, fue cuando empezó el Guirigay. Pues estamos aquí haciendo un verano normal hasta que, sin cobrar ni verlo, estalle. Yo veo la situación pues que está por ese camino. Decías también que los capitalistas no tienen historia. Bueno, es que el capitalismo no reconoce, como modelo, no reconoce la historia. Os dais cuenta de una cosa y es muy curioso, y eso te dirá cualquier persona conservadora y dice, ay, qué curioso, cayeron los países del este y resulta que han sido más conservadores y han valorado más la familia que los países de la libertad y el capitalismo. Bueno, porque es que el modelo de capitalismo liberal, ultraliberal, que tiene, vuelvo a decir, las semillas de su propia destrucción dentro, lo que fomenta es la destrucción de los valores frente a los socialistas que pretendemos lo que es el mantenimiento de los valores. No los valores tradicionales a lo mejor, pero sí unos valores de cohesión social. Y eso fue lo que se encontraron cuando cayeron los países del este, pues que había unos países en los que existían unos valores de cohesión social que luego fueron ocupados por valores tradicionales como fueron la familia. Pero como fueron la familia y la Iglesia Católica, o las distintas religiones, distintas confesiones religiosas. Pero eso es la sustancial diferencia. Entonces, eh, no es extraño entender que esta gente se pase por el forro de la historia y no dude en cargarse la historia y la memoria de los pueblos, porque ese modelo, ese capitalismo liberal, que es el capitalismo puro, mm, como lo que prioriza es el Homo economicus, que toma decisiones racionalmente egoístas, teniendo en cuenta el beneficio económico inmediato, o sea, por ejemplo, no se tiene ocio para formar ni para divertirse, se tiene un ocio de rentabilidad para ganar dinero, orientado a ganar dinero, pues si una persona no le viene bien ser padre, tener una familia o hacer algo por la comunidad, no lo va a hacer. Entonces tiene la semilla de su propia destrucción. Ahora vamos a ir al grano. Vamos a ir al grano porque han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. En la introducción que hizo Jesús, que me gustó mucho, digamos que estos países, estos territorios en Irán, el protectorado británico de Palestina, el protectorado del Líbano francés e incluso lo que es India, colaboran con el nazismo no porque fueran nazis, colaboran con el nazismo porque eran la herramienta que tenían para luchar contra el dominio británico, que también se las traía. Ojo, cómo tenían que ser los británicos para preferir a los nazis. Pero ahí tenemos, por ejemplo, a Chadel Dravosé, que no dudó en convencer a soldados de las tropas británicas indias para que se pasaran con armas y equipos a hacer una división de las SS indias. O bueno, pues lo que has contado, lo que habéis contado de la invasión de Persia por parte de Rusia y de Gran Bretaña. O digamos, la estabilización de Serbia, de Persia, joder, con Serbia yo, de Persia por por las fuerzas británicas y, y soviéticas. Y ahora vamos a lo que vamos. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Pues lo primero de todo es que vamos a dejar una cosa muy clara. Cuando critiquemos esto, no caigamos en el antijudaísmo. No lo hagamos por el caldo gordo a la derecha. Se puede estar en contra, y digo, no he dicho antisemitismo porque es que los palestinos también son semitas. Estoy hablando de judaísmo, antijudaísmo. Yo incluso he sido una persona y soy una persona que cree que los judíos es imprescindible que los judíos tengan un Estado nacional y defiende la creación de un Estado nacional judío, llámese Israel, llámese lo que sea. Negar la legitimidad del Estado nacional judío supone que niegas la responsabilidad criminal de las acciones de esa nación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos que Israel como nación pague por sus acciones, tenemos que reconocer la legitimidad del Estado de Israel.
cómo se reconoció la legitimidad del Estado alemán y pagó, y no lo suficiente, en mi opinión, por las acciones que realizó durante el genocidio. Bueno, pues Israel, lo mismo, creo que es imprescindible. Ahora, esto va a ser el día de perder seguidores. Aquí el Freiluno como ha sido la OTAN, tal, pues me da igual. Lo dejo aquí. Y repasando, bueno, pues repasando yo, lo que estamos viendo es que le han hecho la cama a Irán. Era imprescindible que el gobierno de los ayatolás cayese. ¿Por qué? ¿Por qué iban a tener la bomba atómica? No. De hecho, es curioso que existía una fatua del ayatolá Jamenei, que es la máxima autoridad religiosa del país, que no política, aunque también tiene un gran peso político, pero es la mayor autoridad religiosa del país y ha determinado que el arma nuclear, por su capacidad de destrucción indiscriminada de fieles, infieles, niños, mujeres, etcétera, es haram. ¿Sabéis lo que es haram y halal? Halal es lo permitido y haram es lo prohibido. Generalmente lo asociamos a la alimentación, pero hay diversos comportamientos que son haram o son halal. Esto es teología islámica. Bueno, pues determina que el arma nuclear es haram. Pero Irán necesita un programa nuclear propio. ¿Para qué? ¿Para obtener la bomba atómica? No, pues esencialmente pues está enriqueciendo uranio al 9% para el uso nuclear y al 60-70% para uso médico. Pero es curioso que no ha pasado del 60-70% del enriquecimiento de uranio. O sea, es una nación aislada, tiene que ser casi autárquica y tiene que depender de lo que nosotros podemos conseguir por los mercados internacionales, como son medicamentos contra el cáncer, medicamentos radiológicos, pues ellos tienen que fabricárselos. Que fabricárselos. De hecho, tan autárquica es que solo hay que ver el nivel científico que tiene, que es el cuarto país en publicaciones científicas por nacionalidad. O sea, es una cosa importantísima. Es un país aislado y se supone que primitivo, de musulmanes tontos. Bueno, pues no son musulmanes tontos, como ahora vamos a ver. Como decía antes, le están haciendo la cama a Irán desde hace bastante tiempo y se la están haciendo porque ha sido capaz de romper ese bloqueo con la creación de la nueva ruta de la seda, franja de ruta de la seda, y la creación de la línea de ferrocarril que va desde China hasta Teherán. Eso supone, por un lado, la salida de los hidrocarburos de una manera más directa y efectiva sin pasar por mar de Irán a China, la capacidad de conseguir divisas y productos de alta tecnología chinos e inversiones para ir a Irán, y por otro lado, pues un acceso también más directo desde Irán, pasando por los países del Cáucaso hasta Rusia, de los productos y bienes y servicios chinos. Entonces, eso a Israel pues no le interesa. De hecho, Israel tiene voluntad de ser desde hace tiempo, de ser un paso de mercancías importante. E incluso, ahora acabas de mencionar Egipto, pues puenteando al propio Egipto, con el proyecto del canal Ben Gurion, con el que incluso querían utilizar armas nucleares para abrir grandes zanjas y favorecer la creación de ese canal. Ese es un proyecto de los años 60 o 70 que no han perdido la cabeza. A los lectores les recomiendo, a los oyentes, que paren esta grabación un momento, busquen en Google canal Ben Gurion y sigan. Que no se preocupen, que esto se para, se sigue y tal. Bien, continuando con la narración. ¿Cómo le hacen la cama a Irán? Pues Irán ha sido muy inteligente, o fue muy inteligente, y se creó, digamos, una media luna chiita. Sí, chiita, ¿no? Corrígeme si me equivoco, no estoy muy despierto ahora. Sí, chiita. Media luna chiita o media luna de libertad, como la llaman ellos, que es acercándose a una serie de organizaciones y países para, digamos, que rodear a Israel y ejercer una especie de colchón contra la amenaza de Israel. Estos territorios han sido
Irak, Siria, Líbano y Palestina, es decir, sobre todo la zona de la Franja de Gaza. Bueno, pues eso, Irán lo ve, perdón, Israel lo ve y entiende que necesita derribar todas esas fichas para realizar el ataque final a Irán. Bien, pues sí, tiene la excusa perfecta con el ataque del 7 de octubre. Un ataque bien ejecutado. No voy a entrar en consideraciones morales acerca de estas organizaciones, pero bueno, militarmente fue un ataque muy bien ejecutado. Tuvo una respuesta por parte de Israel, que ya la estamos viendo, que ha sido una salvajada, una cantidad de, de muertos y destrucción como no se había visto en décadas, desde la Segunda Guerra Mundial por lo menos, ni siquiera en África. Esto ha sido, a mí me ha dejado estupefacto. Pero bueno, continuamos. Eso conlleva pues la caída de la ocupación de una franja de unos 200 kilómetros en Líbano, sin llegar a Beirut, con la excusa de contra la Hezbollah. La ampliación de la franja defensiva de los Altos del Golán, que tienen la obligación de devolver a Siria por mandato de la ONU, y la destrucción del régimen sirio en un golpe extrañísimo que todavía no sabemos cómo asimilar. Porque igual ha habido componenda con Rusia, igual no ha habido componenda con Rusia, pero la cuestión es que el régimen de Al-Assad cae, se impone el régimen de Al-Golani, que es un señor que hasta hace 4 días estaba jugando al fútbol con cabezas de cristianos y ahora le reciben en París pues como si fuera, o sea, es un yihadista demócrata, un yihadista progre, un yihadista guay. Y ahora lo reciben en París pues como si fuera, vamos, un libertador. Bien, cayendo toda esa media luna de alta influencia de Irán, viene el golpe final. El golpe final lo tratan de dar pues de manera que, planteándolo, a mí me resulta mucho a lo que han tratado de hacer efectivamente, como mencionó Jesús, en, en Rusia, con los ucranianos, infiltrar una serie de comandos y de pequeños drones que ataquen infraestructuras vitales y a eso sumándole también, como novedad, un ataque a lo que son las cabezas de las cadenas de mando de políticas y militares y científicas, no lo olvidemos, del país. ¿Qué sucede? Pues como dije antes, que el persa es persa, pero no es tonto. Llevan dándole palos durante muchísimos años, no tiene un mal servicio de inteligencia, como se ha demostrado, no tiene una mala capacidad técnica, como se ha demostrado, y no está tan sola como parece, como se ha demostrado. Entonces, tras el primer choque inicial, tras la primera estupefacción inicial, en pocas horas es admirable cómo que este detalle no lo hemos hablado, se restauran las cadenas de mando a nivel militar y político, cómo se activan las reservas que tenían ocultas, porque algo destruyeron, pero no todo, y cómo esas reservas se ponen en funcionamiento. Tan efectivo ha sido ese poner en funcionamiento y esas reservas inesperadas que pasamos y lo veréis en Twitter, en las publicaciones del primer día, que estaban los cuñafos y los analistas militares y esta gente que cobra de Estados Unidos, porque es que si no, no me explico cómo va a ser tan gilipollas. O sea, no puedes hacer... Vamos a ser sinceros. O eres así de gilipollas, o es que cobras o eres así de gilipollas o natural. Yo es que no tengo explicación con esta gente, estos Trianas, Yao Rodríguez, estrategias militares y gente así que no ha visto una unidad militar excepto en el día de las
de puertas abiertas para las familias. O sea, yo espero que les paguen y les paguen bien, porque no creo que haya nadie tan gilipollas en el mundo. O sea, ojalá les paguen y que les paguen bien y que ganen mucho dinero, porque no me lo explico. Pero bueno, también que recuerden que Roma no paga traidores, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Retomando, perdonadme, es que me enciendo, me pongo a esa gente. Retomando el asunto, los primeros ataques hacia Israel se producen por comandos infiltrados, una operación del Mossad que hay que reconocer que es excelente. El Mossad es muy fino en estas acciones. Y luego la operación de bombardeo de la Fuerza Aérea Israelí, bombardeo de precisión, lo digo entre comillas, porque con un alto explosivo un poco preciso puede ser, no es nada quirúrgico. Eso descabezan a la cúpula, a la cúpula iraní, que luego es que enseguida en respuesta y introduciendo pues, las aeronaves en un espacio de unos 200 kilómetros del espacio aéreo iraní. Contando con que Irán es 3 veces España, así a grosso modo, solo hay que ver el mapa, como también de Israel y de Irán. Meterse a 200 kilómetros es nada, nada. ¿Qué nos indica esto? Que las defensas antiaéreas no estaban tan tocadas como creía. Ahora se sigue bombardeando Irán con misiles de crucero desde Israel, de aviones F-35, pues lo hacen desde el espacio aéreo de Siria y de Irak, porque parece ser, dicen las malas lenguas, y yo me lo creo, que las han tumbado 2 F-35. El avión más moderno del mundo, las han tumbado 2. Entre los Rafales de India y los F-35 está la aeronáutica occidental cubriéndose de gloria, ¿eh? Y eso hay que darle también mérito a los iraníes y a los chinos. Si me da tiempo, va a hablar un poquito de lo que pasó en India en una pincelada, si le parece bien a Rosenthal. Pero vamos a centrarnos en lo que nos toca. Bueno, pues resulta que tienen que hacer ese tipo de bombardeos. E Irán decide que ya se le han hinchado los cojones, se arremangan el turbante, le piden que le sujeten el té al que le corresponde de turno, sacan la bandera roja de la venganza. Por eso la importancia de la historia y de conocer la historia y de las naciones con historia y no caer en el simplismo de los neoliberpollas, del homo economicus, porque es que la simbología hay que entenderla y que se puede hacer más daño atacando un símbolo o puede ser una ofensa mayor al ataque de un símbolo que al que maten un padre. O sea, es que vamos a entenderlo por ahí. Hay que, a los pueblos hay que entenderlos, a las naciones hay que entenderlos. No vivimos o no procedemos de la nada, sin hilo. Ni siquiera somos seres racionales que buscamos en nuestro egoísmo, nuestro beneficio más inmediato. La gente tenemos ideales, tenemos vocaciones, tenemos principios fundamentalmente. Tú a una persona le arrebatas los principios y le arrebatas su etos. Pues por eso están todos estos gilipollas, seguidores del neoliberpollismo y de tal, perdidos en la vida. Perdidos. Sacrifican su voluntad de pertenencia a algo mayor, que no puede ser, que no tiene que ser donde has nacido, puedes elegir otra, pero lo sacrificas por ser un hilota que solo está para ganar dinero y que el día menos pensado te cogen, te echan una patada. Los que sí tienen memoria y sí tienen conciencia de comunidad y te jodas. Tenía que decirlo, disculpadme. Bien, pues como dije antes, Irán eleva la bandera roja de la venganza y vaya así comienza la venganza. ¿Y cómo comienza la venganza? Bueno, pues sabiendo que tiene su nación protegida, que los ataques se pueden realizar, los ataques que les está perpetrando Israel, se lo está haciendo desde espacios aéreos de países sojuzgados y que conserva la mayor parte de su infraestructura militar y ha conseguido reponerse del choque que ha supuesto el supuesto descabezamiento,
Y importante, muy importante, que no lo he mencionado antes, y es que tenían la esperanza que se produjera un lanzamiento popular y una revolución de Colinchis, y no ha sucedido, porque como dije antes, y toda esa turra ha quedado, el iraní es un pueblo que tiene principios y memoria, y como tiene principios y memorias, podrá estar en contra del régimen de los ayatolás, pero es patriota y tiene conciencia de pertenencia o de pertenecer a un ente histórico con miles de años de antigüedad. No como la sociedad occidental, que lo único que tiene conciencia es de ser una sociedad de traición y de mentiras, como se ha estado demostrando hasta ahora. Es que estoy muy, muy, muy encabronado con este tema. Muy encabronado porque nos puede suponer a nosotros, nos va a suponer dificultades económicas aún en el corto plazo, y en el largo plazo nos puede suponer una masacre derivada de un conflicto bélico a nivel global. Por eso estoy hoy especialmente encabronado con este tema. Como os iba diciendo, decide pues realizar, después de todo este proceso, decide realizar el contraataque, su contraataque de venganza. Y vaya, si lo realiza. ¿Y cómo lo hace? Pues de una manera muy simple. Pues vamos a lanzar misiles y cohetes hasta que nos hartemos. Entonces yo creo que eso es con lo que no contaba Israel, que contaba Israel con que iban a hacer un ataque como el que mencionaste tú después de que hubo a finales del año pasado, que se iban a atacar ciertos objetivos militares secundarios para quedar de cara a la galería y todos contentos, y se dieron cuenta que no. Entonces empezaron a lanzar un ataque masivo con señuelos y con proyectiles, digamos, balísticos y cruceros convencionales, que fueron detectados por los sistemas israelíes sin ningún problema durante las primeras 72 horas, una cosa así. A las 72 horas empezaron a flojear las contramedidas, se impone el silencio y la censura por parte de Israel, apremia a los Estados Unidos a meterse en el conflicto, porque es que si no van a durar 3 días, y notamos todos que se reduce el nivel de intercepciones porque se quedan sin misiles interceptores. ¿Qué hace Irán? ¿Parar? Pues no, pues ya que hemos derribado la cúpula de hierro, pues ahora vamos a ver tu sangre. Hemos visto la sangre de los palestinos. Muy bien, pues ha bombardeado, y de los de Jordano, perdón, de los sirios, y de los iraquíes, y de los libios. Hemos visto toda esa sangre, incluso nuestra sangre también, la de nuestros generales, pues ahora vamos a ver la tuya. Y efectivamente, se han dedicado a enseñarnos la sangre de los israelíes, que también sangran, también sufren y también tienen miedo y también se alargan como refugiados a Europa. Qué curioso. De estos refugiados nadie dice nada, ¿verdad? Aquí venían los sirios huyendo, y estaban los fachas de mierda pegando berridos que no eran cristianos, que no eran como nosotros, que mujeres y niños sí y los hombres eran militar a luchar. Pues vamos a hacer aquí lo mismo. Mujeres y niños sí. Los hombres que se den la vuelta y se vayan a luchar a Israel. Digo yo, ¿no? Sería lo justo. Tampoco son de nuestra religión. Aquí se supone que somos cristianos. Bueno, se supone, el que sea cristiano, yo soy ateo. Pero aquí se supone que somos civilización cristiana occidental, ¿no? ¿Y ellos qué son? ¿Los judíos son cristianos? No. ¿Son occidentales? Algunos aquí son occidentales y otros que no son occidentales. También están los sefarditas y los judíos persas. Y los falasas, que son africanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos pasar a dos? ¿Cómo calláis, hijos de puta, No decís nada. Bueno, allá cada uno con su conciencia y con sus principios. Es lo que dije antes. Yo tengo principios, por eso no soy capitalista, ni soy liberal. Bien. Y nos encontramos, bueno, pues con que
Irán está sacando armamento más sofisticado. Irán ha demostrado que es capaz de manejar la tecnología hipersónica. Ya ha demostrado que ni con 13, hay vídeos por ahí que se lanzan 12 o 13 contramedidas cuando el famoso misil este que decía que iba a ser un momento histórico, que antes ha sido un momento histórico, es que les han lanzado 13 contramedidas y no han conseguido interceptarlo. Y no solo eso, sino que ha caído. Bueno, pues ahora están atacando objetivos de alto valor estratégico, como por ejemplo los cuarteles del Mossad, cuarteles militares, la bolsa de valores, el puerto de Eilat, el puerto de Haifa, el centro de Tel Aviv, la refinería del Negev. O sea, está destrozando económicamente Israel. Nos han llegado informaciones, ha comentado cierta persona de origen judío que sabe, o de confesión judía, que sabe quién es cuando iba a este programa, y desde aquí le mando un abrazo, pues una persona a la que aprecio mucho y me gustaría desvirtualizar algún día, porque es una persona muy interesante y muy válida. Pues nos ha comentado que está todo el país paralizado, lo cual es normal. Además, están realizando los bombardeos de una manera muy inteligente y es a horas poquitas unidades, muy precisas, y horas alternas para paralizar la vida económica del país. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga dos dedos de frente y que utilice la cabeza para algo más que para llevar boina, se da cuenta que no se logra nada matando a mucha gente. Ahí tenemos los Blitz de Londres o los bombardeos en carpeta, en alfombra, que hizo Bomber Harris durante la Segunda Guerra Mundial o lo que pasó en Vietnam, que pudo bombardear mucho, pero mientras la gente tenga moral de seguir yendo a currar, no vas a paralizar el país y vas a continuar la guerra. Bueno, pues esto lo sabe Irán y es lo que se está encargando. No vamos a matar a mucha gente. No hace falta que matemos a nadie. Con que se estén encerraditos en el búnker y no vayan a trabajar, llega. Y ahí entramos pues en lo que es la intervención norteamericana. Que la intervención norteamericana yo creo que se está haciendo un poco de mala gana. Donald Trump no tenía intenciones de meterse en ese carajal, porque, vamos, no tenía intenciones de meterse en ese carajal y se ve obligado pues por las circunstancias. ¿Por qué? Pues porque el ascendiente que tiene la comunidad judía en Estados Unidos y sumándolo al peso que tienen las confesiones, que eso lo explicaré un poquito más. Recuérdamelo, Rosenthal, que esta visión mística y escatológica del conflicto lo explica en mi segunda intervención si la tenemos. Yo voy a ir acabando esta para que esto sea más dinámico, porque estoy enrollando mucho. Pues como decía, debido al peso que tienen las comunidades judías y las comunidades protestantes en Estados Unidos, pues deciden activar un apoyo una operación defensiva en apoyo y de rescate a Israel. Pues ahí se produce lo que es una salida de grandes cantidades de aviones de carga y cisterna. Pues curiosamente es la forma más rápida de llegar hacia la zona con nuevos misiles interceptores y con algo muy importante, es combustible. Porque si nadie trabaja allí y nadie maneja las refinerías, eso tiene de alguna forma. O sea, entonces de ahí es la cantidad de aviones de ese tipo que aterrizan en Israel. Se activan los aviones B-2 Spirit que existen, que hay en la isla de Diego García y se procede a atacar Irán. El ataque de Irán, pues cualquiera que haya sido las redes sociales habrá visto que ha sido pues una filfa. Ha sido una filfa porque se han mandado una serie de misiles Tomahawk para intentar despistar esas defensas antiaéreas que se supone que habían destrozado ese maravilloso ataque Wachiwa de los israelíes a Irán. Bueno, pues sí, pues han tenido que hacer un ataque con misiles Tomahawk para intentar desviar la atención sobre el ataque principal.
y se ha procedido a atacar la central atómica, el Centro de Investigación Atómica Subterráneo en Fordow, que está situado en la ciudad santa de Qom, una de las ciudades santas del Islam. Es importantísimo para el Islam chií. Bueno, pues se procede al ataque y esto, pues, ha resultado ser una filfa porque el complejo de Fordow está a 90, 100 metros, y eso dicen, yo creo que está más, como unos 300, 400, 500 metros, y debajo de una montaña que es de granito puro. Entonces se lanzó la bomba GBU, esta rompebúnkeres, y lo que ha hecho ha sido reírse en su cara, porque ni se ha detectado un escape radiactivo, ni una explosión generalizada de un complejo subterráneo, ni nada, de nada, de nada, de nada. Con lo cual, lo que me da a indicar es que lo que ha hecho Estados Unidos ha sido: vamos a mantener el muerto para que no se nos caiga, para que no se nos muera, vamos a hacer un movimiento para salvar el expediente y luego hemos ganado God Save America y una negociación. Pero no cuentan con que se ha atacado Qom, que es una ciudad santa del Islam, y aparte que los iraníes, lógicamente, pues pueden estar un poco hasta los cojones ya de la situación y han dicho, bueno, pues vamos a seguir jugando. Y ahí es cuando interviene lo que comentabas antes, del hilo que escribí, que solo escribía a Tony porque me pidió que le explicara un par de cosas, y el corte al canal de Suez. Luego, bueno, pues se dice que es que han dejado solo a Irán, de China, India, pero han dejado solo a Irán, China y Rusia. Bueno, Rusia, aparte del carajal que pueda tener ahí en Ucrania, hay que decir que esta acción de Israel, pues si yo fuera Vladimir Putin, le estaría mandando una tarjeta de felicitación cada año por Hanukkah a Netanyahu, porque le ha hecho un favor del copón, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora todos los recursos que iban a mantener al reyezuelo este de Ucrania, Zelensky, pues resulta que los tienen que mandar a mantener al reyezuelo de Israel. Y Zelensky está viendo que le han hecho en pan como unas hostias y se le está desarmando el chiringuito. Está ahí pegando gritos por ahí: hacedme caso, que los rusos vienen. Pero, hijo mío, ¿dónde vas a sacar si no tenemos? Entonces, bueno, pues está empezando ya ahí su ofensiva de verano tranquilamente, dándoles brea a los ejércitos ucranianos y haciéndole pagar la que le han liado a ellos desde el año 2015, sobre todo por el tema del ataque a los aviones. Bueno, pues entonces así tenemos la situación actual, debido a los recursos. Estamos en una situación prebélica. Rusia está colaborando con Irán a nivel diplomático, a nivel técnico. China está colaborando con Irán a nivel militar, ha mandado una serie de barcos de guerra electrónica, unas fragatas especializadas en guerra electrónica, que están causando interferencias en el sistema GPS de la zona. Y Dmitry Medvedev ha dicho que hay varios países que están más que dispuestos, que no se pasen tres pueblos, que hay varios países que están más que dispuestos a colaborar con Irán e incluso a cederle a armamento nuclear. Corea del Norte se ha puesto al servicio del régimen de Irán y Corea del Norte ha demostrado que no son los zoquetes que nos están vendiendo, lo han demostrado claramente en la zona de Kursk y en el tema de producción de producción de armamento, de media tecnología a nivel nacional. Pero lo más importante de todo, que estamos hablando de un país que tiene 150 cazas nucleares, que le ha medido el lomo bien medido a la tecnología occidental en el famoso ataque de los Rafale, demostrando que una doctrina bien militar, bien implementada,
puede solapar cualquier aparato de superioridad técnica y que ha dicho que pone a disposición sus recursos militares y nucleares al servicio de Irán. ¿Por qué? Porque si cae Irán van a ser los siguientes. Ellos y un país que nadie sospecha, Turquía. Si cae Irán, los siguientes en caer van a ser Pakistán y Turquía. Y recordarles que Turquía es país de la OTAN. Voy a dejarlo aquí, que hay una segunda intervención y me sigo explayando, que creo que he hablado muchísimo. Lo siento, por darme la curra, de verdad. Dinamarca también lo es y han dicho de quitarle Groenlandia. Italia también lo era y le volaron al presidente de la República, a Aldo Moro. Y así sucesivamente. Esto, bueno, aquí esta gente con su aliado, lo decía Kissinger, ¿no? Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, ser su aliado es mortal. Pues bueno, al fin y al cabo, Pakistán ha sido tradicionalmente su aliado y le dieron un golpe de estado al presidente de allí, que no terminó de funcionar, así que los restos se lo tomaron relativamente mal. Y a Turquía también le dieron un golpe de estado, que tampoco funcionó, fue un descalabro absoluto. Y, hostia, y la gente de Erdogan se lo tomó regular y empezó a llevarse por delante a la gente de el candidato alternativo, que por cierto vivía en Estados Unidos. Pero es que si seguimos, lo que ha pasado en las elecciones de Rumanía, lo que ha pasado en en las elecciones de este otro país de donde salió de Georgia, lo que ha pasado con las elecciones de este que era República Soviética, no me acuerdo del nombre, de Jolín, que hablan también rumano. Ay, bueno, ¿tú sabéis cuál? Es que tengo en la cabeza que se me va en Moldavia. Lo que ha pasado con el movimiento de Sarah Wagenknecht en Alemania, que resulta que daba una proyección en encuestas de obtención de ser la tercera fuerza política y se ha quedado a las puertas, porque resulta que han votado gente. Curioso, y esto me ha recordado la época de Cánovas del Castillo y de Sagasta. Han votado gente que llegaba a puerta, te lo juro, gente, se han mirado los censos, gente que llevaba muerta desde la época de la guerra franco-prusiana, han votado. O sea, joder, con la Europa de los valores y la democracia, me cago en la Europa de los valores y la democracia, de verdad. Yo es que... Aquí normalmente citamos a nuestro bolchevique favorito, Adam Smith, pero ahora vamos a citar a uno que no es tan importante y no aportó tanto a la economía, que es Joseph Stalin. Las democracias liberales, los votantes no son nada, los que cuentan los votos lo son todos, o los que hacen el sistema para que otro cuenten los votos lo son todos. Y esto lo dice Stalin y lo recoge la doctrina de Estados Unidos para deshacerse de la Unión Soviética como rival a batir. A confesión de parte. Bueno, vamos a contar un par de cosillas más divertidas que han pasado. Señores, el problema de coger y meterse con Irán es la capacidad de aguante que tiene esa gente después de tantas décadas haciéndoles putadas. Y de hecho, y el entrenamiento formal que tienen los que todavía vienen de la guerra con Irak. Que es verdad que Israel se ha encargado de llevarse por delante a bastantes, pero quizás no lo suficientes y alguno listo habría que sin estar en primera persona allí aprendiera de los que sí sobrevivieron. Por ejemplo, aprendieran de Soleimani que fue el primero al que se cargaron por considerarlo una de las principales amenazas para todo lo que vendría después. Entonces, una de las cosillas curiosas que han pasado y sobre la que hemos estado bromeando antes es lo que se llamó eh, el ejercicio del milenio. Y es un juego de guerra. Tenemos aquí de esto de 30 de octubre del 2024, Infobae, sacado del Washington Post, cómo el ejército de Estados Unidos perdió en minutos un juego de guerra de 250 millones de dólares. Y os lo voy a contar porque merece la pena echarle un vistacito. Esto es un grupo de combate con un portaaviones de la Marina de Estados Unidos que se mete en el Golfo Pérsico y, bueno, por lo que sea los iraníes están intentando cerrar el estrecho de Hormuz, se mete el grupo de combate a evitarlo
Y en esta simulación, el que llevaba las fuerzas enemigas, las fuerzas iraníes, es, ¿cómo se llama? El tipo, eh, ¿cómo se llama? Paul Van Ripper, comandante de los marines. Y lo que hace es montarle un ataque por sorpresa con lanzamisiles y un enjambre de barcos y aviones alrededor, civiles o militares, para saturar por completo las defensas y los radares y entonces machacar. Lo que ocurre es que, os leo, 19 barcos estadounidenses, en teoría, incluido el portaaviones, en teoría, fueron destruidos y hundidos en 10 minutos. Bueno, pues con esta idea en mente, dice, hostia, ¿cómo nos vamos a meter aquí? Como he dicho antes, Carlos ya anticipó el tema de, bueno, la respuesta obvia para coger y decir, yo presiono aquí, que es donde puedo presionar sin demasiada dificultad, y ya vosotros os encargáis de atar a vuestro perro loco a un poste, porque a mí me tiene hasta las narices, es cerrar el estrecho de Hormuz. Y por eso esto es relevante, porque la primera intención sería, oye, somos Estados Unidos, te mandamos una flota. Pero claro, con este ejercicio en mente, a lo mejor no quieres mandarla. A lo mejor no quieres coger y lanzar a una flota con un portaaviones y su escolta para que 10 minutos después, pongamos que la tecnología ha mejorado y sean 20, te lo manden al fondo del mar y matar hilerile. Así que hay cosas que merece la pena estudiar. Lo que hicieron en su momento, y fue lo que hizo que el Van Ripper este se quejara amargamente, fue denunciar denunciar el ejercicio como amañado, denunciar que la doctrina militar estadounidense dejaba mucho que desear y resetearon el ejercicio para volver a empezar sin que los iraníes teóricos utilizaran esa estrategia teórica. Es decir, una guerra más convencional donde la superioridad armamentística de Estados Unidos se pudiera imponer. Esto os puede gustar mucho, poco o nada, pero con este ejercicio en mente, igual que con aquel que hicieron en Polonia para ver cuánto tiempo resistirían un ataque concentrado de lo que es la fuerza rusa y bueno, llegaban a los 10 días, pues uno sería muy, muy cauto a la hora de mandar a sus tropas. Y es lo que explica esta noticia de Europa Press. Rubio pide a China que interceda ante Irán para que no cierre el estrecho de, de Hormuz. Que dice, esta gente lo está flipando en colores. Pero por una parte porque es una Perdona, forma de por ahí, reconocer que son incapaces. Dime. es que son unos cínicos, es que es un cinismo del copón. O sea, intentas por todos los medios descabezar el régimen, descabezarlo, crear una revolución de colores y convertir eso en un solar. Y cuando ellos, en legítima defensa, hacen una respuesta proporcional acorde a sus capacidades, que es cortar una ruta vital, lo que hacen es, no, vamos a negociar, no seamos salvajes, pensemos en tal. Es que es un arrecinismo del copón. ¿Tú cómo crees que con esos antecedentes alguien se va a sentar a negociar con alguien? Occidente, asumémoslo, el Occidente liberal, el capitalismo liberal es el imperio de la mentira y de la traición. Y si queremos sobrevivir como especie y como civilización, tenemos que acabar con el modelo capitalista. Punto. Es que no hay otra opción. Discúlpame, te he interrumpido. No, no, nada que disculpar. El caso es que hay un modelo mucho más cercano y es cuando Estados Unidos cogió y mandó a una flota al Mar Rojo a evitar que Yemen eh, bloqueara el acceso al Mar Rojo para estrangular la economía israelí. Y os leo del Middle East Monitor una historia de retiro. El fallo militar de Estados Unidos en el Mar Rojo, 18 de mayo del 2025, por Peter Rogers.
Esto lo que cuenta es cómo Estados Unidos lanzó una serie considerable de ataques, hasta 1.700, contra Yemen, pero Yemen venía de estar siendo bombardeada por Arabia Saudí y su cohorte, y Arabia Saudí es la calla de Estados Unidos y no haría nada sin su permiso y su aprobación y su apoyo, y aún así resistieron. De hecho, resistieron y cuando empezaron con estas incursiones de largo rango, por el medio del desierto a volar infraestructuras petroleras, pues cogieron y lo dejaron estar. Pues ahí está. Resulta que con estos, con Yemen, que se supone que es un país que está prácticamente destrozado después de toda esta historia, se tuvieron que retirar por lo que sea. Y de hecho hubo varias renuncias de militares estadounidenses porque decían que por estrés, sobre todo por estrés, porque decían que para ellos era muy agobiante el hecho de que mientras intentaban bombardear un sitio, les disparasen en contra, ¿no? No estaban acostumbrados a esas malas prácticas. Ellas son más de bombardear sin posibilidad de retribución. Pero bien, eso ya se ha acabado. Jesús. Bueno, eso que estás diciendo me recuerda a cómo los británicos en la Primera Guerra Mundial al principio no estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que les respondiesen cuando disparaban. Entonces, como estaban acostumbrados a esas guerras coloniales en las que los enemigos eran tribus perdidas de África que como mucho tenían lanza y arco y flechas, pues cuando se encontraron contra alemanes con metralletas sufrieron. Ahora, dicho esto, pues Irán le pasa un poco lo que a España, solo que más, porque es un país el doble de grande con el doble de población. Tiene una geografía muy intrincada, una población dispuesta a defender el país porque no quieren que le invadan, no, pues como ningún país quiere que le invadan. Y como comentamos fuera de cámara, una doctrina militar que se basa en negar la superioridad enemiga. Esto es en lo que se suele basar lo que se llama la guerra de guerrilla o cualquier guerra de gases, que es que cuando tiene a un enemigo que tiene superioridad material, tú lo que haces es contrarrestar esa superioridad material, pues como decía la canción esta de Guadalajara, Nueva Virginia, ellos tienen tanques y aviones, pero nosotros tenemos lo principal, los que el enemigo tiene más tanques, pues diseña y establece armamento y táctica antitanque de infantería, que el enemigo tiene más aviones, pues desarrolla táctica y equipamiento antiaéreo para las unidades básicas, que el enemigo tiene esa superioridad en misiles o en tecnología de estas, pues desarrollas tus propios sistemas que neutralicen esa superioridad enemiga. Con lo de los drones, pues un perfecto ejemplo, porque además tienen la ventaja, lo hemos hablado en otros programas, y además hay varios vídeos que puedo pasar en un canal que recomiendo, que es Military History Visualized, de un historiador militar que, y de Chieftain, que le he mencionado, que es historiador militar y bueno, y militar en reserva del ejército de Estados Unidos, que han hablado sobre cómo los drones están cambiando por completo la manera de luchar en las guerras, tanto a nivel táctico como a nivel estratégico. Eso se ha visto muy fácilmente en Ucrania. Actualmente tanto el ejército
ucraniano como el ruso han adoptado unidades de drones a nivel de batallón y también emplean unidades estratégicas de drones para lanzar ataques de precisión contra objetivos importantes enemigos, como han sido los ataques rusos con enjambres de drones o el más reciente ataque ucraniano contra los aeródromos rusos. Y en general, Irán, como los drones son muy baratos de producir y de lo que se trata la guerra al final es de que destruya la capacidad del enemigo al más mínimo coste para tu propio recurso y para tu propia población, el que tenga la misma capacidad a un coste mucho menor te supone una ventaja. También tiene la cuestión de que estás luchando en casa en terreno favorable. Estados Unidos, para mandar una flota, tiene que preparar la flota desde los puertos más cercanos donde tenga presencia militar, supongamos, porque si no tendrían que irse desde Estados Unidos en otro continente, que sería desde el puerto de Norfolk y demás, suponiendo que fuese desde los sitios más cercanos donde tienen presencia militar, eso sería desde Filipinas y desde el Mediterráneo Oriental. Luego tienen que moverse desde el Mediterráneo Oriental y de Filipinas. Bueno, también contaría desde Rota, que también tienen presencia militar allí. Está un poco más lejos que el Mediterráneo Oriental, pero también estaría en la zona en la que sería fácil para ellos. Tienen que reunir esas fuerzas, tienen que preparar ese plan de batalla. Como he dicho, los planes de batalla no se hacen en una tarde. Eso, o mejor dicho, los planes de batalla buenos no se hacen en una tarde. Esto, habitualmente lo que se hace normalmente en los estados mayores es que los estados mayores hacen como cientos o miles de planes de batalla para cualquier posible eventualidad como jugadores experimentados de ajedrez y en, en base a esos planes pues ya establecen una estrategia a seguir cuando hay uno de estos problemas, pero requiere tiempo, requiere reunir esa fuerza y eso solo para la fuerza naval, que sería pues los buques de superficie y a lo mejor con algo de suerte, que estoy mirando porque no me acuerdo si tienen algún portaaviones dentro de los buques que tienen en el Mediterráneo Oriental o en Filipinas, me parece que sí. ¿Refieres a Estados Unidos, Jesús? Sí, me refiero a Estados Unidos. Hoy estaba leyendo para preparar el programa que Gerald Ford lo están enviando hacia allá. Vale, el Gerald Ford Nimitz está... El Nimitz tenía fama de estar acercándose a la costa de Israel. Sí, por ahora está saliendo del estrecho de Malaya, pero está en esa dirección. El resto tienen 4 puertos. En Indonesia, en el mar de Filipinas, el Carl Vinson, que podría unirse a Nimitz. Entonces, podrían, y eso solo para la fuerza de ataque naval. Luego ya tendrían, si quieren lanzar una operación anfibia, necesita, además de la fuerza naval, una fuerza de ataque anfibio, que eso sería un grupo de ataque de la infantería de marina y
Además, pues si quieres que triunfe un grupo de ataque aerotransportado, un, más componentes de fuerzas especiales, tal y cual, entonces tendrían que planificar una operación a gran escala, lo cual lleva varios meses, lanzarla, que los iraníes no causen ningún problema en la preparación, que lo mande todo al traste. Por poner un ejemplo del nivel de preparación que estamos hablando, el desembarco de la operación Husky, que fue en Sicilia y después en Nápoles, se planificó y se preparó eran varios meses. Y hubo también el hecho de que los aliados no habían hecho una operación de desembarco con éxito antes, pero aún así por darnos una idea de que eso lleva su tiempo. También Estados Unidos tiene la cosa de que tienen un ejército bastante potente, con potencia de fuego superior y con muy buenas comunicaciones. De hecho, lo comenté en otro programa, que Internet viene de la aplicación civil de uno de sus sistemas de comunicaciones, el ARPA. Y el problema es que por ahora no han adoptado de manera general una doctrina que combine bien esas ventajas. Lo hablé también en otro programa. Hay una propuesta encima de la mesa que la realizó el general Mattis, que, que era el general de la segunda división blindada norteamericana en Irak, que se basa y esto lo mencionó Carlos en ese programa, que se basa en la táctica orientada a misión con los oficiales a nivel operacional, es decir, los jefes de las divisiones y de la brigada, tomando un papel más pasivo y dedicándose a coordinar los distintos batallones y las distintas compañías usando ese sistema de comunicaciones, pero no se ha adoptado a nivel global, sino que solo lo han adoptado algunas unidades. Entonces, Estados Unidos tiene problemas de que tienen el equipamiento, pero no tienen la doctrina, mientras que Irán tiene la doctrina, y esa doctrina se basa en negar la superioridad del equipamiento. Con lo cual, y más teniendo en cuenta quiénes están al mando, es bastante probable que se líe. Como se líe, va a ser una verdadera carnicería. Y viendo que hace unos días el periodista guión propagandista Tucker Carlson, que es muy facha, pero no es tonto, entrevistó a Marco Rubio, eh, hablando sobre el conflicto entre Irán y Israel. Le hizo preguntas básicas sobre Irán y Marco Rubio no tenía ni idea. Le dice, eh, suerte tuvo Marco Rubio que no le pusiese un mapamundi y le dijese que señalase Irán en el mapa, porque posiblemente no hubiese sabido responder. Con lo cual, y yo
De hecho, dije entre bambalinas, mitad en broma, mitad en serio, que Estados Unidos había lanzado el ataque ahora, porque ya habían logrado encontrar Irán en el mapa, cosa que es bastante probable. Entonces, pues tenemos ese problema de que el país más poderoso del mundo está gobernado por imbéciles. Así que vayamos con mucho cuidado, porque son imbéciles y fanáticos, como nos va a comentar Carlos, y fanáticos de una rama muy particular del cristianismo protestante, que es el cristianismo evangélico norteamericano. Es la broma que decía antes de empezar, ¿no? Hoy vamos a hablar de ese conflicto, esa guerra entre una teocracia lunática y genocida y luego Irán, ¿no? Es al que están atacando esta banda de lunáticos.